Bienvenidos a La Economía. La travesía por el Mar Rojo que lleva hasta el Canal de Suez es una vía marítima crucial para el comercio internacional. Los ataques a los buques están obligando a las navieras a tomar rutas alternativas que encarecerán las mercancías que en última instancia acabarán pagando los consumidores. Desde el pasado viernes crece la lista de navieras y empresas que suspendieron sus operaciones en el Mar Rojo por los ataques hutíes a los buques. Gigantes como la danesa Maersk o la alemana Hapag-Lloyd, entre otras, anunciaron que dejarán de operar por esa ruta. También la petrolera BP. La tensión en la zona ha disparado el precio del gas y el crudo. ¿Qué repercusiones puede tener el colapso de la ruta comercial por el Mar Rojo? Preguntamos a nuestra compañera allá en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿puede la anunciada defensa de esta ruta por parte de una coalición de países ayudar a ganar confianza a las navieras que la utilizan? Puede tomar tiempo para que eso ocurra. De momento a BP se le ha sumado otra gran naviera danesa, Maersk, que está cambiando la ruta de sus cargueros para dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. Otras navieras que tienen detenidos sus barcos pueden optar por esta salida. Y esto va a añadir 10 días a las rutas de los transportes marítimos a Europa, que puede complicar los envíos necesarios para cadenas de montaje, por ejemplo, en la industria europea, y además causar algunas disrupciones. Además del petróleo, que sigue al alza por esta situación, el 20% del cargamento de contenedores globales pasa por esta ruta, que es principalmente importante para todo el transporte que llega de Asia a Europa y viceversa. La alternativa al estrecho de Suez no solamente sumaría, sino que también dispara los costes de combustible, porque son costes que terminarán pasándose al consumidor. El coste de los seguros, de los transportes, de los barcos que quieran pasar por esta vía ya comprometida, esté protegida o no, también se han duplicado. Claro, y esto puede cambiar las expectativas inflacionistas. ¿Puede haber un nuevo revés en la cadena de proveedores? Sí, sin duda. ¿Hasta qué punto es algo que va a depender de lo que dure la situación o lo de la efectiva que sea la protección? Pero empresas como IKEA ya han dicho que puede haber problemas de abastecimiento y otras empresas industriales están buscando alternativas para el transporte de sus productos. La alteración en las cadenas de proveedores, ya lo hemos visto recientemente, genera inflación. Y la alternativa al transporte que está establecido es caro, lo cual asegura una subida directa de precios justo cuando estamos en el último tramo del camino de la lucha contra la inflación. Las noticias son particularmente malas para Europa, pero en general para el comercio global, porque lleva meses ya muy complicado también otra vía de comercio muy transitado, que es el Canal de Panamá. Debido a la sequía se ha tenido que reducir el número de barcos que están transitando por esta vía entre dos océanos. Por muchos motivos, lo más importante y lo mejor que puede pasar es que haya paz. Desde luego, disrupciones de nuevo en el comercio global. Muchas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Y echamos un vistazo a la situación en Argentina. Javier Milei ha relegado su promesa de campaña electoral de reemplazar el peso argentino por el dólar y ahora que asumió la presidencia de su país ha optado por una receta ortodoxa de devaluación de la moneda y ajuste fiscal para enderezar la maltrecha economía que heredó. La depreciación del peso ha empeorado aún más la inflación, pero la gran mayoría del 55% de los argentinos que votó a Milei en segunda vuelta lo sigue apoyando por ahora según las encuestas. El mercado del progreso se fundó en Buenos Aires en 1889, un año antes de una de las tantas crisis económicas de la historia argentina. Ahora es testigo de fuertes aumentos de precios en el inicio del gobierno de Javier Milei, del 50% en el caso de la carne vacuna. Milei había centrado su campaña electoral en la promesa de reemplazar el peso por el dólar, pero optó por devaluar el peso a la mitad para corregir la herencia recibida. La mayoría de la población aún lo apoya. Yo estoy muy de acuerdo a que lo que está haciendo ahora, sí no estoy de acuerdo a que cambie la moneda, pero lamentablemente también nuestro peso fue devaluando hace muchos años atrás, no es recientemente ahora. Aumentó todo el doble, pero era de esperar y la única que queda es probar, los resultados se van a ver a largo plazo. Yo no sé cuándo va a ser posible la dolarización, no lo veo en el inmediato que sea posible, pero bueno, es lo que eligió el pueblo.
Luisa Franchino asesora a pymes en gestión. Por estos días lo consultan para definir sus precios ante el alza de costos. En su vida familiar no prevé recortar gastos básicos, pero sí salidas a restaurantes o cines. Ha votado a Javier Milei no en la primera vuelta, cuando obtuvo el 30% de los votos, sino en la segunda, cuando alcanzó el 55%. Creo que hace falta orden y de ese lado lo voté, y creo que la sociedad completa deberíamos darle un plazo de gracia. Creo que serían, no sé, 6 meses, 8 meses. Estamos esperando a una caída de un cliente o a una rebaja de honorarios, pero también creemos que es un momento de mucha incertidumbre, donde el aporte profesional va a agregar valor. El economista Matías Surt explica por qué Milei descartó adoptar la dolarización en el inicio de su gobierno y adoptó una receta ortodoxa de devaluación y ajuste fiscal para enderezar la economía maltrecha que heredó del peronismo. Era una promesa de campaña muy efectiva porque era muy disruptiva y le permitía llenar la agenda política, pero desde la práctica había una imposibilidad técnica de aplicar la dolarización en el inicio porque el Banco Central no tiene reservas. Para sumar reservas con exportaciones y menos importaciones se devaluó el peso, pero el gobierno aclaró que el objetivo sigue siendo la dolarización y Surt advierte que eso complica los planes. Mientras se siga sosteniendo que el punto final es cambiar la moneda, nunca va a llegar el momento en el cual la gente va a demandar realmente pesos. A diferencia de economías abiertas y con baja inflación, en Argentina las devaluaciones traen fuertes subidas de precios y caída inicial de la actividad. Si todo sale bien, la recuperación demorará medio año. Pues preguntamos a nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio, tras la drástica devaluación del 50% del peso que ha disparado la inflación, ¿podemos decir que las cosas evolucionan según lo previsto por el Ejecutivo? ¿Y cómo se lo toman los argentinos? Analistas privados están calculando que la inflación mensual en solo un mes, que en noviembre fue del 12%, va a subir en diciembre a entre el 25 y el 30% según un relevamiento de Bloomberg Línea. Esto está dentro de los parámetros que advirtió el propio presidente argentino Javier Milei, que dijo que la inflación en diciembre, enero y febrero va a ser entre el 20 y 40% mensual. Pero claro, en la medida que haya más inflación, se va a ir carcomiendo todo el impacto de esa devaluación y van a ser necesarias nuevas devaluaciones eventualmente. El diario Página 12 contaba hace unos días que hay cada vez más gente anotada en los comedores populares porque no les alcanza el dinero propio para poder comprar los alimentos cada vez más encarecidos. Pero el 55% de los argentinos que votó a Javier Milei en la segunda vuelta electoral de noviembre está apoyando las primeras medidas de su gobierno según las encuestas. La mayoría de ellos está optimista, aunque buena parte también reconoce que hay mucha incertidumbre. Alejandro, Milei se reunió este martes con los gobernadores de las provincias argentinas. ¿Podrá contar el presidente con su apoyo para implementar sus planes de ajuste fiscal? La mitad de las provincias argentinas están gobernadas por la oposición peronista y 8 de esos gobernadores peronistas han advertido que las primeras medidas del gobierno de Milei no serían el camino. Eso incluye un rechazo a la propuesta de reinstaurar el impuesto a la renta para los trabajadores que más ganan, y que ese impuesto es necesario, según Milei, para hacer el ajuste fiscal de 5 puntos del PIB, que sería el segundo mayor ajuste de la historia argentina que quiere ejecutar Milei. Pero la otra mitad de las provincias está gobernada por la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, algunos de cuyos dirigentes se han integrado en el gobierno de La Libertad Avanza, el partido de Milei, y otros están gobernados por partidos provinciales. Si Milei logra el apoyo de Juntos por el Cambio y de los partidos provinciales y de otros partidos pequeños, tendría la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar sus leyes. Pero la oposición advierte que cada ley será negociada por separado. Claro, me imagino. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones desde Buenos Aires, Alejandro. Gracias a ustedes. La Unión Europea ha acordado con Estados Unidos extender la suspensión de aranceles al acero y aluminio estadounidenses hasta marzo de 2025. Así lo ha anunciado este martes la Comisión Europea en Bruselas. La disputa comercial tiene su origen en una serie de medidas adoptadas por el expresidente Donald Trump allá en 2018, que incluía elevados aranceles a las exportaciones de acero y aluminio desde la Unión Europea. En respuesta, el bloque comunitario adoptó medidas equivalentes, pero en 2021
2022 decidió suspenderlas para permitir una negociación con Washington. El gobierno de Joe Biden, por su parte, también suspendió de forma temporal sus aranceles y pasó a adoptar un sistema basado en volúmenes negociados. Sin estos aranceles, los exportadores europeos ahorrarían en total unos 1.500 millones de euros en derechos de aduana al año. Bruselas y Washington mantendrán pues suspendidos los aranceles de la época de Donald Trump. Nuestro analista en Frankfurt tiene más detalles. José David, muy buenas tardes. Es un aplazamiento hasta el 2025, lo que significa que el problema de fondo en realidad no se ha resuelto, ¿no? ¿De qué modo afecta esto a la industria del acero y al aluminio? Hola Rosa, ¿qué tal? Se trata de un factor de incertidumbre porque, como tú dices, ese problema no se ha resuelto en el fondo de forma permanente. Además, es una industria que se enfrenta a nuevos retos, como es el caso de la descarbonización. Hay que recordar que, como tú adelantabas, Rosa, hay unas cuotas de exportación impuestas por Estados Unidos. Eso significa que a día de hoy todavía hay exportaciones europeas de acero o de aluminio que van hacia Estados Unidos y que todavía tienen que pagar esos aranceles porque la cuantía de las exportaciones ha superado la cuota que ya existía. Para la Unión Europea es un problema y no se pudo encontrar una solución permanente en la última reunión que se celebró en el mes de octubre en Washington. Una de las mayores preocupaciones en estos momentos es qué va a pasar después de las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año en Estados Unidos, porque hay que recordar que estos aranceles son de la etapa de Donald Trump y la Unión Europea o la industria podría tener miedo de que un presidente de nuevo bastante proteccionista llegase a ocupar la Casa Blanca. Era nuestro compañero José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt y aquí ponemos punto final a esta edición de Economía. Más informaciones en nuestra página web y redes sociales. Adiós, hasta pronto.